Laboral Magallanes lanzó el presente ciclo de capacitaciones en línea con el apoyo y respaldo de la empresa CADO Capacitaciones, generando una nueva herramienta 100% virtual que permitirá entregar una instancia de perfeccionamiento a más de 14.000 trabajadores adheridos a nuestro servicio en la región de Magallanes y a personas de otros lugares del país que deseen formar parte del presente proceso. El Instituto de Seguridad Laboral busca mediante estas herramientas innovadoras cumplir con su rol de organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades del trabajo, estableciendo nuevas formas de capacitación que permitan el cuidado de la seguridad y salud de nuestros usuarios. Esta herramienta virtual se suma a las diversas tareas de modernización que está llevando a cabo el Instituto de Seguridad Laboral para asegurar la atención de todos sus usuarios, en especial de los que viven en comunas de la región o el país donde no contamos con oficinas presenciales. Para acceder a esta nueva forma de atención, los invito a ingresar a nuestra sucursal en línea, a nuestro campus Prevención y a otras herramientas digitales que puedes conocer ingresando a nuestro sitio web www.isl.gov.cl. Regionalmente, para cualquier consulta o trámite que desees realizar, puedes contactarnos a través del correo electrónico magallanes@isl.gov.cl o visitarnos en nuestra sucursal ubicada en calle Pedromón 895, segundo piso. O si no existe una oficina de ISL en tu ciudad, puedes solicitar nuestros servicios a través de las oficinas de Chile Atiende en todo el país. Muchas gracias por su tiempo e interés a todos los participantes y que tengan una grata y fructífera actividad de capacitación junto a Diego. Saludos a todas y todos. Muchas gracias, Marcelo, por sus palabras. Y bueno, quiero dejar con usted en este seminario web a Diego Leiva, docente del curso de Sustancias Químicas. Diego. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, mi nombre es Diego Leiva, de profesión ingeniero en prevención de riesgo, y hoy día vamos a hablar sobre el concepto de sustancias químicas. ¿Cuáles son los objetivos principalmente que hoy día queremos aprender respecto a esta capacitación? Uno, primero que todo, definir y clasificar cuáles vienen siendo las sustancias químicas. Dos, saber cuáles son los distintivos para identificar los riesgos asociados a estas sustancias químicas. Tres, las clases y divisiones de las sustancias peligrosas que nosotros encontramos. El número de Naciones Unidas, que se conoce como NU o también UN. Hojas de datos de seguridad, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que son? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que debe contener una hoja de datos de seguridad? La identificación y la evaluación de los riesgos asociados a las sustancias químicas. Evaluación de riesgos de inflamabilidad, reactividad y también la inestabilidad. Y principalmente hoy en día, que está un tema muy en boga, lo que es, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa en el caso que quiera ampliar su rubro o quiera crear, en este caso, un giro como empresa aplicadora de desinfectante o sanitizadora o sanitizante? ¿Ya? Todas estas temáticas hoy en día las vamos a revisar en el curso de sustancias químicas. Bien, quiero también añadir, antes de comenzar de lleno con la materia, que pueden plantear sus dudas o inquietudes a través del chat de la capacitación para que estas sean resueltas, en este caso, por todos al final de la capacitación. Bien, comencemos. La normativa que regula lo que corresponde a las sustancias químicas o también asociadas en el concepto de sustancias peligrosas es un decreto supremo. Bien, está el Código Sanitario por arriba, en este caso, y después de eso viene un decreto supremo. Este decreto supremo viene siendo el reglamento que asocia al cumplimiento y al estándar que deben velar todas las sustancias peligrosas que nosotros ocupamos en nuestras diferentes funciones, en nuestras diferentes actividades. Este decreto entró en vigencia el 25 de septiembre del 2016 y fue publicado en el Diario Oficial el 29 de marzo del 2016. No hay que olvidar que una vez que entra en vigencia significa que fue firmado y después de eso fue publicado. Y una vez que sea publicado en el Diario Oficial, se toma razón, sale la publicación, desde ese momento ya es ley. Por lo tanto, las empresas, en este caso, que manipulen sustancias peligrosas, deben hacerlo desde esta fecha en adelante el cumplimiento y ahora en el presente, con mayor razón, tener el cumplimiento de lo que es estándar del Decreto Supremo 43. Inicialmente,
Antes de comenzar de lleno a lo que es los contenidos, la regularización, en este caso de las sustancias químicas o sustancias peligrosas, hay muchos otros aspectos normativos por detrás, los cuales van a ser mencionados en la propuesta, en esta capacitación. No obstante, para que ustedes tengan el conocimiento de dónde buscar después la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces está la ley, que habla en términos generales, después está el decreto supremo, que viene siendo el reglamento que especifica un poco más en detalle de lo que es la ley, pero hay cosas que a veces el decreto supremo no las ejemplifica o no va al detalle que es necesario. Por lo tanto, en esta temática de lo que es las sustancias peligrosas, que es el reglamento de sustancias peligrosas, el decreto 43, también existen muchas normas chilenas asociadas, y la norma chilena va al detalle de lo específico que es lo que se debe hacer. Bien, entonces quería hacer ese alcance primero que todo para que entendamos un poco qué viene siendo una norma chilena. La norma chilena me especifica ya el cómo se deben hacer las cosas y qué debe contener cada cosa. Y la norma chilena es específica, en este caso, para algún contenido técnico específico relacionado en la materia. Bien, comencemos. Primero que todo, entendamos qué es lo que es una sustancia peligrosa. Entendemos por una sustancia peligrosa o un producto también peligroso cualquier, en este caso, situación que puede generar un riesgo para la salud o la seguridad, el bienestar tanto de los seres humanos como los animales. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida o en las diferentes realidades que cada uno se desempeña, que uno a veces trabaja con sustancias que son peligrosas. Puede ser un tarro de pintura, puede ser un solvente, puede ser un comburente, o puede ser en este caso, por ejemplo, parafina, etc. Todo eso pasa a ser una sustancia peligrosa, y todo eso tiene que estar regulado, tiene que estar correctamente almacenado, y el objetivo de hoy día de la capacitación, el objetivo general, es que voy a entregar los conocimientos y nociones de cómo, en este caso, o qué se debería hacer para efectos de poder trabajar con sustancias peligrosas. Bien, primero que todo, para tener almacenamiento adecuado de lo que es sustancias peligrosas, nosotros tenemos que tener una autorización sanitaria. Esta autorización sanitaria la entrega la Autoridad Sanitaria Regional, entendiendo que las Seremías de Salud tienen una estructura de funcionamiento de regiones, de norte a sur, en este caso, y toda instalación en donde se almacenen más de 10 toneladas de sustancias inflamables o 30 toneladas de clases de otras sustancias peligrosas, en este caso, deben contar con una resolución sanitaria por parte, en este caso, de la autoridad sanitaria regional que corresponda. Bien, es decir, para poder hacer un trámite y habilitar una instalación como una bodega de sustancias peligrosas, lo primero que yo tengo que hacer es ir a la autoridad sanitaria regional y solicitar la habilitación, en este caso, y la autorización para poder acceder a lo que es la habilitación de una bodega de sustancias peligrosas. Obviamente, entendemos que para poder hacer esta habilitación, primero debo cumplir con ciertas características o ciertas condiciones, que es lo que también vamos a ir viendo más adelante. En ese caso, además de tener una autorización sanitaria, una bodega de almacenamiento de 10 toneladas si son inflamables, o 30 toneladas de otras sustancias peligrosas, también tenéis que tener una autorización sanitaria a aquellas empresas que tengan un almacenamiento de gases de cilindro, como se ve ahí en la imagen. ¿Cuál es la característica? Si esta bodega tiene más de 30 metros cuadrados, el área donde se almacenan estos cilindros, tiene que también tener una autorización sanitaria. Por otro lado, también están los estanques. Estos estanques se conocen como para almacenar algún líquido, algún compuesto químico. Es decir, necesita autorización sanitaria aquellos estanques que tengan, sea igual o mayor de 30 metros cúbicos por estanque, o igual o mayor de 30 metros cúbicos por estanque en un mismo pretil, o en pretiles menores iguales a 5 metros de alto. ¿Qué significa en este caso el pretil? El pretil se conoce como un cubículo, en este caso, un estanque en donde yo almaceno un distanciamiento social entre el compuesto que hay adentro con el contacto humano. Eso se conoce como un pretil.
Y en este caso, ese pretil o ese estanque no puede superar, en este caso, los 5 metros de alto. Por lo tanto, esa es la forma de cómo se van a almacenar, en este caso, los gases de cilindro o el almacenamiento a granel de sustancias peligrosas. Ambas dos deben tener, en este caso, la autorización sanitaria regional de la autoridad competente. También, otros lugares en los cuales se debe contar con una autorización sanitaria vienen siendo los containers. Si yo utilizo un container o un contenedor para hacer el almacenamiento de sustancias peligrosas, debo sí o sí habilitarlo con una autorización sanitaria, ¿verdad? A veces es mucho más fácil tal vez habilitar un container porque me ahorro lo que es la construcción y solamente procedo a comprar este equipo, un contenedor. Por lo tanto, de cierta manera, viene siendo un poco más accesible económicamente tener un contenedor para efectos de poder almacenar estas sustancias peligrosas. Y el otro insumo que necesita la autorización sanitaria para poder almacenar un compuesto químico vienen siendo los isotanques. En los isotanques, ¿verdad?, se almacena una sustancia, y esa sustancia, por ejemplo, el gas. El gas licuado que nosotros vemos en los hospitales, que vemos en empresas, por ejemplo, esos gases tienen que tener una autorización sanitaria y el isotanque tiene que estar autorizado para efectos de poder estar habilitado para entregar el servicio o el producto que está en su interior. Si es un gas licuado, ese gas licuado tiene que tener una autorización sanitaria. Si es un condominio y hay un isotanque y en ese isotanque se almacena gas, tiene que tener una autorización sanitaria, ¿verdad? Otro punto importante que voy a agregar, aquellas comunidades, ¿ya?, o aquellas empresas que tengan equipo electrógeno. Esto puede ser, por ejemplo, los equipos electrógenos son motores a combustión a diésel que en este caso almacenan en sus estanques petróleo para efectos de entregar un soporte en energía. Eso puede ser una energía de respaldo, una energía de emergencia, perdón. La energía de respaldo es cuando, en este caso, este motor apoya una cadena productiva que tiene una empresa. Y la energía de emergencia es producto de un corte de luz, se activa este motor que funciona a diésel para que entregue, en este caso, todo el soporte de energía mientras se restablezca la luz eléctrica. Y esos equipos electrógenos también tienen almacenamiento de una sustancia peligrosa, un líquido inflamable peligroso, el cual en este caso podría generar un potencial peligro para la ocurrencia de algún accidente. Bien, por lo tanto, cuando yo tengo un equipo electrógeno y tengo un motor de almaceno, en este caso diésel, combustible diésel, también debo estar sujeta a lo que es una autorización sanitaria producto de la autoridad competente del Ministerio de Salud, que vienen siendo las Seremis regionales de salud. Bien. El Decreto Supremo 43 lo que hace es que entrega una clasificación, 9 tipos de clases de sustancias peligrosas. Esto uno lo encuentra, por eso yo lo mencioné anteriormente en detalle, en una norma chilena. Esta norma chilena yo la puedo obtener desde el Instituto Nacional de Normalización, en donde yo puedo ir y pedir esta norma chilena. Y esa norma chilena lo que hace es que estandariza, en este caso, cada una de estas sustancias peligrosas. ¿Por qué? Porque lo que establece el reglamento es la clasificación de cada una, como lo que ustedes están viendo en esta presentación, pero no entra al detalle de lo que corresponde cada una de estas tipos de clases. ¿Bien? Entonces, la clase número 1 se relaciona primero a sustancias explosivas, la clase 2 a gases inflamables, la clase 3 a líquidos inflamables, la clase 4, aquellos sólidos que son inflamables, por ejemplo, una mesa, los líquidos inflamables, por ejemplo, puede ser parafina, algún solvente. La clase 5, sustancias comburentes o peróxido orgánico. La clase 6, sustancias tóxicas o sustancias infecciosas. Las 7 son las sustancias radioactivas, que principalmente no las encuentras
en las instituciones de salud, productos de rayo X podría ser. La clase 8, perdón, son las sustancias corrosivas, y la clase 9 vienen siendo otro tipo de sustancias que tienen una característica de varios, y en el fondo el objetivo que cumple esta clasificación es que pueden ser peligrosas para el medio ambiente y para las personas. A continuación, vamos a ver en qué consiste cada una de estas clases de sustancias, y también vamos a ver cómo yo la identifico, este tipo de sustancia, con una señalización que uno, por ejemplo, tal vez ha visto en alguna empresa, y uno dice, bueno, ¿cómo yo sé que ese rombo significa eso? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos las sustancias explosivas. Las sustancias explosivas nosotros las podemos encontrar principalmente en lo que es el rubro de minería. ¿Qué entendemos por una sustancia explosiva? Puede ser a través de un compuesto sólido o líquido, o puede ser también una mezcla entre sólido y líquido, que de manera espontánea, por una reacción química, entendamos que la reacción química se va a dar producto de que exista oxígeno y también un comburente que viene siendo el que da el proceso de ignición para que se genere esta combustión. Y esta reacción química puede, en este caso, producir gases a una temperatura o presión. Bien, esta definición, en este caso, entran las siguientes sustancias, y esta clase, la clase 1, que son las sustancias explosivas, se clasifica en la siguiente, que vienen siendo los explosivos, que son agentes de tronadura, y el explosivo, que vendría siendo la macrosustancia. Después, por ejemplo, esta es la clase 1 que son los explosivos, y la norma chilena, la 382, segmenta. Primero vamos a hablar de explosivos, propiamente tal, igual al nombre genérico, vamos a hablar de agentes de tronadura, y vamos a hablar de agentes explosivos. Son tres subclasificaciones que establece, en este caso, la norma chilena 382. El decreto supremo, el 43, en este caso solamente habla de sustancias explosivas. El detalle uno lo encuentra, en este caso, en lo que es la norma chilena. En la clase 2, tenemos los gases. La clase 2, que corresponde a los gases, se refiere a gases que a 20 grados Celsius son inflamables en mezclas con el aire, o que tienen una gama de inflamabilidad de al menos un 12%. En Chile hay que recordar que se utiliza el concepto de Celsius. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, uno trabaja con otras escalas que varían, en este caso, la temperatura. En Chile trabajamos con grados Celsius, que tiene un rango. En Estados Unidos podemos trabajar con Kelvin. Entonces va a depender de cómo, del país que yo esté, a cómo yo establezco ciertos parámetros, por ejemplo, de temperatura, oxígeno, etc. La clase 2 se divide principalmente en tres. Tenemos los gases inflamables, bien, que por ejemplo podría ser el gas licuado, el típico gas que uno compra cuando se le acaba un cilindro de gas en la casa, uno encarga el gas, o en el caso de que le llegue gas por cañería en una administración de edificio, también es un compuesto, en este caso una sustancia peligrosa, y ese va a ser un gas inflamable. El gas no inflamable es el cual, en este caso, no hay un peligro, pero no significa que no puede ser tóxico para la salud de las personas. Y por otro lado, tenemos el gas tóxico. El gas tóxico, que puede ser emanado de algún compuesto o de algún proceso productivo, que se genera una fusión o a través de alguna cadena productiva en donde se está fabricando un producto, y se puede emanar, en este caso, un gas tóxico. Por ejemplo, en los procesos que son de tratamiento de fundición de metales, en donde se realiza el barnizado de algunos productos, de algunos metales, se realiza a través de ácido, ¿ya? Y ese ácido genera gases. Entonces ese pasa a ser un gas tóxico, pero a la vez inflamable. Por lo tanto, ese proceso en donde se realiza esta actividad y en donde se realiza el galvanizado de estos productos, genera un gas tóxico para las personas. Por lo tanto, al momento de que una persona está trabajando
galvanizando un producto, el gas galvanizado que sale de esa mezcla cuando en este caso se deja caer el acero en una piscina, en el ácido para que se galvanice, eso pasa a generar en este caso un gas tóxico para efectos de la inhalación de las personas. La clase 3 viene siendo en este caso los líquidos inflamables. Los líquidos inflamables viene siendo, puede ser un líquido o puede ser una mezcla de líquidos que contienen sustancias sólidas o solución, están en la solución o también están en suspensión. Por ejemplo, tenemos las pinturas, barnices, lacas, etc. Estos líquidos desprenden vapores inflamables, por lo tanto, si uno, el mismo ejemplo anterior, si uno utiliza un comburente, y ese comburente, por ejemplo, un fósforo, y lo más probable es que al momento yo de destapar un tarro de pintura, estuvo cerrado y libere el gas y justo coloco el fósforo, lo más probable es que haga un proceso de ignición, una reacción química. Por eso en este caso es que se genera el compuesto de líquido inflamable. Por lo tanto, en aquellas empresas en donde, por ejemplo, se conoce como una ferretería o se realiza en este caso venta de combustible, parafina, o se venden barnices, etcétera, se hace un producto de barnizado, existe una alta probabilidad de que si hay excede la temperatura es mayor a 60,5 grados Celsius, se produzca en este caso un amago de incendio producto de este líquido inflamable, producto de la clase 3 en este caso. Por lo tanto, en aquellas empresas en donde hay líquidos inflamables, ¿cuál es el mensaje que establece en este caso la norma, la 382? Dice, mira, donde tú tengas líquidos inflamables, tú debes colocar una señalización. Y esa señalización tiene que estar representada por un líquido inflamable. Pero no tan solo basta con colocar la señalización, porque la mayoría de las personas no sabe, por ejemplo, que el líquido inflamable va a tener un punto de inflamación cuando la temperatura alcance los 60,5 grados Celsius, sino que esa persona uno la tiene que educar, la tiene que preparar y tiene que capacitar para que tenga el conocimiento en decir, mira, este es un líquido inflamable, está representado por este rombo, que establece una clase 3, producto del Decreto Supremo 43, por lo tanto, en ese sentido, corresponde que esté señalizado, corresponde que tú sepas qué es lo que pasa si esto se inflama, y ese en este caso es el objetivo de lo que busca este Decreto Supremo. A la vez de clasificar y estandarizar, también actuar preventivamente. Bien, tenemos la clase 4, que vienen siendo los sólidos inflamables. ¿Ya? Sólidos inflamables, por ejemplo, que entran fácilmente en combustión. Por ejemplo, una mesa, ¿ya? Puede ser un estante, puede ser mercadería, etc. Todo aquel sólido que nosotros sepamos que puede entrar en un proceso de combustión, obviamente va a estar asociado sí o sí a lo que es la presencia de oxígeno y del comburente, que puede ser, por ejemplo, un encendedor o, en este caso, un fósforo o algo que genere esta reacción química. También existen aquellos sólidos que se reaccionan en combustión instantánea, ¿ya? Y también en la clase 4 están los sólidos peligrosos que pueden llegar a provocar una reacción química de fuego en contacto con el agua, es decir, que el agua en este caso no va a ayudar en lo que es la sofocación de este amago de incendio que se está generando. Y eso muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, en algunos compuestos en donde el agua no sirve para apagar lo que es un incendio. Puede ser un cilindro en el cual tiene, por ejemplo, sustancias en su interior, sustancias químicas altamente volátiles, y los cuales yo los coloco en contacto con el agua y el agua no va a servir hasta que se extinga esta sustancia química. En la parte de los líquidos inflamables también tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy, muy práctico y que sirve en este caso, es por ejemplo un derrame de combustible en el mar, en donde tenemos un líquido peligroso que se inflama en contacto, puede ser inflamable en contacto con el agua. Por otro lado, también tenemos la combustión instantánea, que por ejemplo podría ser
un ejemplo doméstico en la casa cuando uno está friendo algo, viene siendo, y dentro de ese aceite echa algo que está congelado con agua. Y eso podría generar una combustión instantánea. Y ahí por eso se produce la quemadura, etc. La clase 5 vienen siendo las sustancias comburentes o peróxidos orgánicos. Son sustancias que sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden generalmente liberando oxígeno, ¿ya? Causa facilitar combustión de otras materias a contribuir en ella. Y aquí tenemos principalmente aquí algunas sustancias sólidas que sin necesariamente combustibles por sí mismas, es decir, que pueden encenderse por sí mismas y provocar, en este caso, lo que genera un amago de incendio o un incendio ya declarado. La clase 6 va a estar asociada a lo que son las sustancias tóxicas o sustancias infecciosas. Aquí nos vamos, por ejemplo, a lo que son instituciones de salud. En las instituciones de salud, en donde se trabajan con virus, con compuestos, ya que son patógenos a veces, que contaminantes para el ser humano, estas sustancias pueden causar desde la muerte a lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud de una persona o de un animal, si se ingieren o se inhalan o se absorben por la vía cutánea. Principalmente el ejemplo yo coloco ahora del COVID-19, en donde el COVID-19, si bien uno realiza, por ejemplo, un PCR, y ese PCR resulta que la persona que estaba positiva con PCR, y al manipular esa muestra, tal vez la pasó a llevar con un dedo, y ese dedo después se lo llevó a la cara, inconscientemente la persona, y eso en este caso hace que esa persona que estaba sana se contagie con una sustancia infecciosa producto de estar en contacto directo con un agente contaminante que viene siendo el COVID-19. En la clase 7 tenemos las sustancias radioactivas, en donde principalmente las sustancias radioactivas uno lo va a encontrar cuando, por ejemplo, vaya a un médico y se haga una radiografía o un escáner, y eso genera radiación. Y ese tipo de sustancias, ese tipo de clase, en este caso, va a ser contaminante para el cuerpo de la persona. Por eso es que la persona, cuando se hace una radiografía, está sujeto a un escáner o a alguna de estas maquinarias que liberan radiación, producto de los rayos X que utilizan para uno, en este caso, ver lo que tiene internamente, si padece alguna enfermedad. Es que estas personas, cuando aplican el procedimiento de la máquina, se alejan o se colocan detrás de un biombo metálico, el cual sirve, en este caso, para evitar el nivel de exposición a la radioactividad que esté sujeta esta persona, ya que es diferente, por ejemplo, que uno como usuario se haga el examen y esté sujeto a radioactividad una vez al día, y no va a ser todos los días, a una persona que trabaja haciendo exámenes en lo cual está expuesto 8, 9 horas al día, a cada rato. Entonces, es por eso, en este caso, aquellas medidas de control que se establecen. Bien. Después tenemos las sustancias corrosivas. Van a ser aquellas sustancias en donde el agente corrosivo, por ejemplo, entra en contacto y puede causar daño en consideración a otras mercancías o en los medios de transporte, incluso destruirlos, ¿ya? Agente corrosivo altamente corrosivo. Esto podría causar daño, tanto en los materiales como también, en este caso, en las personas. Por ejemplo, la soda cáustica. Yo utilizo, por ejemplo, la soda cáustica. Por ejemplo, las personas la compran para poder utilizarla en el baño o en una cañería que está tapada. Y en contacto con el agua hay una reacción. Pero si yo inhalo ese gas que emane al momento de estar en contacto con el agua, eso generaría, en este caso, un gas tóxico para la persona, y a la vez, si yo lo pongo en contacto con la piel, también sería dañino para la persona. ¿Bien? Y finalmente, tenemos otro tipo de sustancias en donde, por ejemplo, se establece que pueden ser dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, cuando una empresa
o una persona natural dispone de residuos peligrosos. Por ejemplo, los residuos peligrosos a veces se clasifican como otro tipo de residuos. Por ejemplo, guantes con aceite. Por ejemplo, pecheras con aceite. Zapatos con grasa de maquinaria. Todos esos vienen siendo otro tipo de sustancias peligrosas, pero pasan a ser parte, de lo que es el manejo de residuos. Por lo tanto, cuando viene el camión que realiza el transporte de estos residuos peligrosos, en este caso pasan a ser otro tipo de sustancias y también denominadas con el rombo general, que está ahí al ladito del color naranja, que corresponde a lo que es el concepto de sustancias peligrosas propiamente tal. Bien, hasta ahí nosotros hemos visto los tipos de sustancias las clases de sustancias peligrosas que establece en este caso el Decreto Supremo 43 y que profundiza la norma chilena 382. Ahora vamos a pasar al almacenamiento, en este caso, de las sustancias peligrosas, a hablar algunos conceptos de bodegas y para que vayamos avanzando en este caso en la temática. Primero que todo, el almacenamiento de las sustancias peligrosas debe estar contenida en envases debidamente etiquetados. ¿Etiquetados cómo? Con los rombos de seguridad, dependiendo del tipo de sustancias de que se trata. Los envases de las sustancias deben estar diseñados de forma de que impidan pérdida de contenido, es decir, tiene que haber un receptáculo donde yo voy a recepcionar en el caso de que se rompa este empaquetado, este envase, y deben ser adecuados para la conservación, de ser de un material químicamente compatible con la sustancia y difícil ruptura, y que minimice eventos de accidente. Es decir, yo no puedo en este caso colocar un plástico que sé que me va a durar un mes y después voy a tener que cambiarlo a un metal. Por ahorrarme tal vez un poco de presupuesto, no estoy siendo adecuadamente preventivo para almacenar ese tipo de sustancias. Además, las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas no podrán emplazarse cerca de cunas o jardines infantiles. Por eso es sumamente importante, si hay una persona o hay una instalación que está al lado de un jardín y quiere trabajar con sustancias químicas que van a ser parte de las sustancias peligrosas, en este caso, debo hacer una evaluación de si puedo o no puedo, en este caso, disponer de estas sustancias peligrosas en esa instalación. Y toda instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas deberá tener acceso controlado. Debe haber un responsable que será el encargado de vigilar el acceso de personas y maquinarias y de llevar un registro de los productos que entran y salen. Es decir, tengo que tener un manejo de stock adecuado de todas las sustancias peligrosas que tenga dentro de esta bodega de almacenamiento que en este caso voy a tener en la empresa. El personal, además que trabaje, y esto es súper importante, en la instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas, deberá recibir una capacitación anual, como mínimo, ¿bien? Por personal competente en la materia y debe contener los siguientes temas. ¿Qué me refiero cuando esta capacitación debe ser con personal competente en la materia? Por ejemplo, que sea personal que conozca en este caso del rubro y sepa lo que debe hacer en caso de que se podría generar un accidente. Bien, esta capacitación, esta formación que deben recibir estas personas que trabajan en una empresa del rubro industrial, primero que todo, tienen que tener conocimiento de las propiedades y los peligros de la sustancia. Deben estar establecidos los contenidos y adecuada utilización de las hojas de datos de seguridad. Y después vamos a ver el detalle más adelante de lo que es una hoja de datos de seguridad. Pero básicamente es información respecto a un compuesto, y ese compuesto en este caso tiene que estar debidamente identificado en esta hoja de datos de seguridad. La capacitación además tiene que tener información respecto a la función y el uso correcto de los elementos y equipos. Estamos hablando de insumos para efectos del proceso productivo. Y además de eso, de un correcto uso de los elementos de protección personal que la persona debe ocupar para realizar esta labor. Y además, tiene que estar por escrito y
capacitado a las personas respecto al procedimiento de operación de la instalación que tiene respecto al almacenamiento de sustancias peligrosas. Debe existir un registro impreso o electrónico en idioma español al interior de la empresa, pero fuera de la instalación del almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿ya? Es decir, cuando uno crea esta bodega, y antes de ir a solicitar la autorización sanitaria, yo tengo que habilitar afuera de la bodega un lugar para tener un registro impreso de, en este caso, las sustancias peligrosas que yo tengo almacenadas en la bodega. Y esto es un requisito que establece la autoridad sanitaria y que los fiscalizadores podrían solicitar en caso de que acudan a una fiscalización. Este set de documentos que van a instalar afuera de la bodega debe contener a lo menos lo siguiente. La siguiente información. Primero, nombre comercial y químico de cada sustancia. Capacidad máxima de la instalación, es decir, ¿cuánto voy a almacenar? 10 toneladas, voy a almacenar 30 toneladas, etc. Cantidad almacenada en promedio mensual, es decir, yo tengo que llevar un historial de cuántas sustancias peligrosas están dando vuelta por ahí mes a mes. Debo disponer de las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias. ¿Quién me entrega esas hojas de datos de seguridad? El proveedor. El proveedor que yo le estoy comprando esta sustancia peligrosa. Eso es sumamente importante. Cada vez que yo compre, en este caso, una sustancia peligrosa, el proveedor debe, sí o sí, entregar la sustancia con la hoja de datos de seguridad y que traiga toda la información que se solicita para efecto de tener un adecuado manejo. También debe estar especificado la función y el uso correcto de elementos y equipos de seguridad y elementos de protección personal. Y además el procedimiento de cómo manejar las sustancias peligrosas al interior de la instalación. Esto, uno dice, puede decir, no es tanto, ¿ya? Pero al momento de generar esta información es bastante trabajo, producto que hay que crear y adaptarlo en función a lo que corresponde para, en este caso, cada bodega de sustancias peligrosas. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo de almacenamiento de una bodega, en este caso, el ejemplo de un layout, de una empresa, en donde donde se genera la zona de producción con sus debidos equipos de protección personal, tenemos la parte de las oficinas, tenemos la caseta de seguridad, tenemos una zona de seguridad y tenemos la bodega, en este caso, de sustancias peligrosas. Esta bodega tiene dos tipos de sustancias. Primero están los compuestos corrosivos y después están los líquidos inflamables. Bien, la bodega está debidamente señalizada y muy importante, debe estar el agente extintor asociado para prevenir, en este caso, la ocurrencia de algún amago de incendio. Bien. Queda estrictamente prohibido fumar, en este caso, al interior de las instalaciones y, sobre todo, al interior de una bodega de sustancias peligrosas. Toda empresa que se dedique, en este caso, a que su rubro productivo sea almacenamiento o distribución de sustancias peligrosas, queda prohibido lo que es fumar en toda empresa. Y eso también debe estar señalizado con un cartel de no fumar, debe ser incorporado, en este caso, al reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa y debe ser bajado a las personas a través de alguna instrucción o a través de alguna capacitación producto a la prohibición de fumar. Importante que se tomen las medidas asociadas a esto, porque algunas empresas lo que hacen es que eliminan la restricción de fumar completamente. La persona no puede fumar. Pero eso también en este caso perjudica a lo que es a veces la parte productiva. Porque el fumar, independientemente que sea un mal hábito, hay algunas personas que lo hacen. Por lo tanto, es importante habilitar un espacio para fumadores, lejos de algún peligro asociado a lo que es
la inflamación de algún compuesto. Y eso es algo que se debe hacer, ya que si yo lo radico en un 100%, después no voy a tener cómo, en este caso, aumente la productividad producto de que las personas que tengo, el 50% de las personas que están adentro fuman. Y tengo que prohibirles durante 8 o 9 horas que no lo hagan. Entonces voy a empezar a tener esos problemas de productividad. Por lo tanto, lo que se sugiere en este aspecto es que esas personas puedan acceder, en este caso, a un adecuado lugar en donde puedan fumar sin ninguna complicación y sin ningún peligro asociado a lo que es una inflamabilidad, asociado a lo que es un amago de incendio, etc. Bien. Otras características que debe tener, en este caso, por ejemplo, una bodega común, viene siendo, debe estar cerrada en su perímetro por muros, pisos o liso impermeable. Piso liso e impermeable, ¿ya? En este caso tiene un piso liso, bien, y impermeable. Mantener una distancia de 2,4 metros entre sustancias peligrosas incompatibles. Mantener una distancia de 1,2 metros entre sustancias peligrosas y otras sustancias de mercancía no peligrosas, ya deben estar separadas. Debe tener ventilación natural o forzada, es decir, tiene que haber en alguna parte ventilación, ya sea por algún equipo de ventilación o, en este caso, ventilación natural. Lo que no puede pasar es que la bodega esté clausurada o esté, perdón, cerrada y tenga cero ventilación natural. Y cuando se almacenan más de 6 toneladas, deberá contar con una ducha y lavaojos de emergencia, como el que ustedes están viendo en la imagen. Suministrado, en este caso, por agua potable. Y muy importante que las personas reciban una capacitación asociada a lo que es, en realidad, este compuesto o este artefacto de la ducha, lavaojos, en este caso, para evitar que si cae algún compuesto, alguna sustancia química en los ojos, puedan acceder rápidamente a lavarse los ojos y no genere mayores complicaciones. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos un ejemplo de una bodega común en donde se almacenan sustancias peligrosas como también sustancias no peligrosas. Como ya les había comentado, tiene que haber un distanciamiento, tiene que haber un equipo de extinción, tiene que estar la prohibición de no fumar, tiene que haber en este caso, además de un método de extinción a través de un extintor, tiene que haber un método de sofocación, podría ser, por ejemplo, a través de los tarros de arena que ustedes están viendo ahí, y además tiene que haber información preventiva desde el punto de vista de las vías de evacuación, tiene que haber una gestión preventiva desde el punto de vista del registro de las sustancias peligrosas que se están almacenando en la bodega mes a mes, y también tiene que haber un registro de la hoja de datos de seguridad que establezca en este caso las medidas preventivas asociadas a estas sustancias peligrosas que están en esta bodega común. Y también a aquellas sustancias que no necesariamente son peligrosas. La bodega, en este caso de sustancias peligrosas, tiene que estar debidamente señalizada, tiene que estar con los rombos que identifica qué tipo de clase de sustancia hay, tiene que ser de piso sólido lavable, no poroso e impermeable, tiene que tener una ventilación natural o forzada, tiene que tener puertas de escape, tiene que estar libre de obstáculos. No es una bodega para almacenar objetos, es una bodega para almacenar sustancias peligrosas. Debe contar con ducha o lavaojos, debe tener un sistema de control de incendio, ya sea a través de un sistema automatizado o a través de un sistema que vienen siendo, por ejemplo, extintores multipropósito para polvos de polvo químico seco, o en este caso, para evitar derrames, se recomienda derrames de sustancias peligrosas, habilitar con sacos de arena, y en este caso, palas para poder socorrer a lo que es un derrame y no afecte o no salga, por ejemplo, a la tierra y afecte en otras cantidades lo que son las instalaciones. Bien, y muy importante, debe tener un sistema de control antiderrame. El sistema de control antiderrame puede ser, por ejemplo, con la arena, o puede ser también, por ejemplo,
que arriba de los tambores en los cuales se deja sustancias peligrosas, la base puede ser que sea una estructura metálica que tenga un doble fondo, y ese doble fondo sirva para contener el derrame en caso que el tambor o el envase este metálico se rompa. O puede ser que el sistema de control antiderrame sea una excavación en el mismo piso de la bodega, en donde va a tener canaletas, y esas canaletas van a servir como guía para que este derrame se dirija, en este caso, a un sistema de almacenamiento, producto, en este caso, de que el sistema de contención primario ya falló, por lo tanto, entra en operación el sistema de control secundario que tiene la bodega de sustancias peligrosas. Cuando hablamos del etiquetado o el NU, nosotros hablamos que tiene que haber un etiquetado adecuado en lo que es la sustancia peligrosa. En este caso, el etiquetado tiene que estar asociado siempre a una norma chilena que viene siendo la 21900, ¿ya? Y el número de Naciones Unidas también lo establece en 382. El número de Naciones Unidas es específicamente el número que se le da a la sustancia. Dentro de esta norma chilena hay un sinfín de nombres de sustancias peligrosas a los cuales yo les puedo anunciar, en este caso, un NU. ¿Ok? Entonces, y además de asociar el NU, por ejemplo, a un líquido inflamable o a un tóxico que viene siendo NU 1230, en este caso se debe evidenciar los números de teléfono de emergencia a las 24 horas del día en caso de algún accidente. Se debe informar el nombre comercial, en este caso, que tiene la sustancia, y el nombre químico, en este caso el metanol. Se deben identificar las medidas de primer auxilio. ¿Qué pasa si me cae metanol, por ejemplo, en los ojos? ¿Me los puedo mojar? ¿Me los puedo limpiar con agua? Entonces va a depender. Después de eso, vienen siendo las medidas de primer auxilio. ¿Qué es lo que se debe hacer en caso que pase algo? La información toxicológica y la manipulación y almacenamiento, en este caso, de lo que son las sustancias peligrosas, la forma correcta de poder, en este caso, determinar su almacenamiento en la bodega de sustancias peligrosas. El número NU, que se establece en la presentación, en la lámina anterior, el número NU es un número que determina las Naciones Unidas, ya por eso es NU, y corresponde a un número de serie de 4 dígitos asignado a cada objeto o sustancia peligrosa en el sistema de Naciones Unidas. Este número tiene como por objeto acompañar el distintivo, que en este caso, por ejemplo, puede ser de un sólido inflamable, establecido en la NSH 2190. Y debe fijarse en las unidades de transporte con placas de fondo naranja y números negros, es decir, lo especifica. El número NEU, que por ejemplo, ahí vemos el 1823, se asocia a una sustancia corrosiva, debe estar en un papel naranjo con números negros. ¿Ya? Se conoce también como ONU, o número ONU, o de Organización de Naciones Unidas, o UN, de United Nations, y puede obtenerse este número también a través de la norma 382. Bien, entonces el objetivo de este número es identificar principalmente, en palabras chilenas, qué tipo de sustancia peligrosa química se trata para, en este caso, tener una asignación adecuada. Bien. Por otro lado, tenemos la hoja de datos de seguridad, que nosotros las conocemos como HDS, o también aquellas personas que trabajan realizando transporte de sustancias peligrosas, se conocen como HDTS o ST, hoja de datos de seguridad de sustancias de transporte, o hoja de datos de seguridad de transporte de sustancias, ¿ya? Por esas 3 abreviaciones uno puede encontrar lo que son las hojas de datos de seguridad. Pongamos el ejemplo de que una empresa, en este caso, fabrique un producto o servicio y tenga una bodega de sustancias peligrosas, producto que necesita ocupar ciertas sustancias para la fabricación de este producto o servicio. Bien, en ese caso, esa empresa, cuando compra estas sustancias, debe sí o sí pedir, en este caso, lo que es una hoja de datos de seguridad
para efectos de la sustancia que está utilizando. Esta hoja de datos, ¿para qué es lo que sirve? Primero, facilita el cumplimiento de la obligación legal de dar a conocer los riesgos laborales. Segundo, establece los requisitos necesarios para informar sobre las características esenciales y los grados de riesgo que presentan las sustancias químicas para las personas, instalaciones o materiales, transporte y medio ambiente. Entrega información básica y las recomendaciones necesarias para prevenir riesgos y atender situaciones de emergencia que se puedan presentar durante el transporte, almacenaje o manipulación de estas sustancias peligrosas. Establece, en este caso, el orden y la forma de entregar información actualizada y en español en distintos ámbitos de seguridad con sustancias peligrosas. Responsabiliza, en este caso, al fabricante al cual yo le estoy comprando las sustancias, o al proveedor, o a un comerciante, a un comercializadora, de las sustancias químicas dentro del territorio nacional para la preparación de la hoja de datos de seguridad. Y responsabiliza de la preparación de la hoja de datos de seguridad al fabricante, proveedor, comercializador, generador de residuos de las sustancias peligrosas dentro del territorio nacional para el transporte. Es decir, aquí, aspectos relevantes a considerar. Primero que todo, la hoja de datos de seguridad la entrega, en este caso, el fabricante. ¿Ya? Eso es primero que todo. Segundo, esa hoja de datos de seguridad tiene que estar actualizada en un idioma español. Ahora, nosotros aquí tenemos realidades, diferentes realidades en nuestro país. Y puede ser que las personas que trabajen, como así se han adaptado algunas señalizaciones, por ejemplo, a otros idiomas, y tal vez justo van a trabajar personas de otro idioma en la bodega de sustancias peligrosas. En el caso de, es necesario que esa hoja de datos de seguridad esté adaptada a lo que es el idioma español para poder hacer una adecuada capacitación, ¿ya? ¿Por qué? Es importante que esa persona, en este caso, tenga acceso adecuado a lo que es la información preventiva y de conocimiento de la sustancia peligrosa que se está almacenando en la bodega propiamente tal. ¿Bien? ¿Cuáles son las secciones, en este caso, que debe tener una sustancia, una hoja de datos de seguridad? Bien, principalmente son 16 las secciones. Sí o sí tiene que tener 16 secciones la hoja de datos de seguridad. El formato es muy simple. Es un formato Word en donde se debe colocar todos estos contenidos asociados a la sustancia química peligrosa que se está vendiendo y que la está adquiriendo un determinado, en este caso, cliente. Primero, tiene que estar identificado la sustancia y el proveedor. Segundo, información sobre la sustancia o mezclas posibles que se pudieran detectar. Tercero, tiene que estar la identificación de los riesgos. Tienen que estar las medidas de combate contra el fuego, contra un incendio. Tienen que estar las medidas de controlar derrame y fuga. ¿De qué forma? Tiene que estar la información de la manipulación y almacenamiento. También el control de la exposición y protección personal que debe realizar el trabajador. Tienen que estar claras las propiedades físicas y químicas. Tiene que estar la estabilidad y la reactividad que genera esta sustancia química, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene que estar la información ecológica y tienen que tener consideraciones sobre la disposición final, es decir, yo lo ocupo y después, ¿dónde lo boto? Voy a contratar, por ejemplo, un servicio autorizado por la autoridad sanitaria para que realice la disposición de esta sustancia peligrosa y la lleve a un vertedero, por ejemplo, autorizado. Tiene que haber consideraciones sobre el transporte, información reglamentaria y otras observaciones asociadas a la materia. ¿Bien? Bien, aquí ya entramos ya de lleno a lo que es el concepto de plan de emergencia. Cuando nosotros hablamos de un plan de emergencia, en este caso, el plan de emergencia tiene que estar asociado a que toda empresa que tenga, en este caso, una bodega de sustancias peligrosas, debe contar sí o sí con un plan de emergencias específico, en este caso, para la bodega de sustancias peligrosas. No es lo mismo tener un plan de emergencia general que me diga, por ejemplo, voy a evacuar por acá,
en el caso que tengo un sismo, o si tengo, por ejemplo, un amago incendio, voy a percutar el extintor PQS que tengo ahí en la esquina porque es más rápido, ¿ya? No puedo aplicar ese mismo plan para efectos de una bodega de sustancias peligrosas. Lo que debo hacer es crear un plan específico que me diga el qué hacer en este caso de almacenamiento de sustancias peligrosas. Lo que sí se puede hacer es integrar este plan en el plan genérico que tiene la empresa, para que sea solo uno. Ahora, también uno en la práctica lo conoce como un instructivo. El plan genérico y macro es uno, pero uno dice voy a hacer un instructivo de emergencia para efectos de considerar un adecuado almacenamiento de sustancias peligrosas y plan de acción en caso de que pase algún inconveniente con esas sustancias peligrosas. Entonces, ¿por qué se piensa en un instructivo? Porque en este caso el instructivo es un complemento de anexo al plan de emergencia genérico que tiene la empresa. Y esto está establecido, sí o sí, en el artículo 8 de la ley 20.564, que es la ley de marco de bomberos de Chile. Bien, ¿cuáles son el contenido que tiene que tener este plan de emergencia específico asociado a lo que es un plan de emergencia genérico, pero que sí se pueden fusionar? Primero, la responsabilidad o las funciones desde la bodega de sustancias peligrosas. Dos, los planos y las instalaciones del entorno, ya sea de la empresa como de la bodega. El registro de las sustancias peligrosas, que ya se está haciendo, ¿verdad? Porque se está dejando afuera hojas asociadas a lo que es las sustancias que se van almacenando. Tienen que haber un procedimiento de operación de emergencia, tiene que estar la responsabilidad del equipo de emergencia y tiene que haber un mantenimiento y operatividad del plan, ya que a veces el plan, lo que pasa es que creo el plan, nunca lo aplico, queda ahí en el olvido, pero sí tengo plan, y no lo que busca no es tener un plan escrito, sino que tener el plan escrito obviamente, pero poder aplicarlo y en este caso hacer lo que es el proceso de simulación respecto a lo que es los ejercicios de evacuación producto de una emergencia que ocurra en la bodega de sustancias peligrosas, ¿ya? Que viene siendo, aparte de lo que es un ejercicio de evacuación producto de una situación genérica que se esté dando en este caso. ¿Bien? Ahora, para la evaluación de los riesgos de las sustancias químico-peligrosas, en este caso, se establece una metodología a través de una señalización. Esta señalización aplica obligatoriamente para estanques que contengan líquidos peligrosos. Bien, no obstante, es recomendable utilizarla como complemento en todo proceso químico, ¿ya? No necesariamente en estanques, sino que utilizarla en todo proceso químico para efectos de poder identificar los diferentes riesgos que tenga esta sustancia que pudieran presentar. Bien, este método identifica los riesgos de un material determinado en tres tipos de categorías. Tenemos la salud, la inflamabilidad y la reactividad, determinados por sus colores azul, rojo y amarillo respectivamente. Bien, en cada sección se incluye el grado de severidad, es decir, cada sección de salud va a tener un grado asociado a través de un número, indicando ese número que va a ir desde 4, que si se trata de un riesgo severo, a 0, que ya viene siendo una salud que no tiene riesgo, por ejemplo, o una inflamabilidad que no tiene inflamabilidad, por lo tanto es riesgo cero. ¿Ya? La cuarta sección que ustedes ven ahí en la parte inferior habla de una sección en blanco en donde es una especie de opcional para efectos de colocar algún símbolo específico que se determine producto, en este caso, de alguna variable que no se haya determinado en su momento. Bien, entonces, ¿cuál viene siendo esta evaluación, en este caso, asociado a lo que es esta evaluación de peligro? Primero, hablamos de salud, segundo, de inflamabilidad y tercero, de reactividad. Entonces, cuando hablamos de riesgo de la salud, podemos decir de 0 a 4, que no es peligroso para la salud, o va a generar un daño leve o irritación,
o genera un daño por exposición continua, o un daño severo, o es mortal, este compuesto químico. El riesgo de inflamabilidad no es combustible, por lo tanto no es inflamable, puede encenderse al calentarse, el 1 debe precalentarse para arder, ¿ya? El 2 puede encender al calentarse, el 3 puede encender a temperatura ambiente y el 4 extremadamente inflamable, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la sustancia peligrosa, yo determino en este caso de una escala de 0 a 4, yendo de menos peligroso a más peligroso, la posibilidad de la inflamabilidad. Y cuando hablamos del riesgo de reactividad, hablamos primero de una reactividad estable, segundo de una reactividad inestable si se calienta el compuesto químico, hablamos de una reactividad posibilidad al cambio químico violento, hablamos de una reactividad que puede detonar en un golpe de calor, y finalmente, cuando es un riesgo alto, puede detonarse en condiciones normales. Y finalmente, algunos riesgos especiales que se asocian a la particularidad de este compuesto químico vienen siendo riesgos especiales como es oxidante y, en este caso, no se puede utilizar agua para efectos de inflamabilidad. Por ejemplo, en su mayoría de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas se da con los solventes, pinturas, parafina, benzina, en donde no se puede utilizar agua. Bien, y tenemos un ejemplo acá. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es que cada asociación que se haga desde el punto de vista de salud, de inflamabilidad y de reactividad, se coloque en este caso el número que corresponda al grado. Es decir, el 2 se determinó para la salud, lo que significa que va a haber un daño por exposición continua. ¿Ya? Si no tomo acciones y esta persona sigue expuesta a este nivel, voy a tener un daño de salud por exposición continua. ¿Bien? Después veo el 3, puede encender a temperatura ambiente. O sea, ya viene siendo altamente inflamable, ya que puede encender a una temperatura ambiente que no esperábamos que lo hiciera. ¿Ya? Por lo tanto, eso es 3. Finalmente tenemos la reactividad, en donde tenemos la posibilidad de cambio químico violento, con un número 2. ¿Ya? Entonces, también puede que cambie químicamente y eso genere una inflamabilidad. Y finalmente, reacción al contacto con el agua. ¿Ya? Ahí, de cierta manera, tendríamos que netamente esperar que pase la calma para poder tomar alguna acción respecto a este tema. ¿Bien? Bien. Y ya entrando en la parte del desenlace de la presentación, y creo que esta viene siendo la parte muy importante respecto a lo que está pasando hoy día desde el punto de vista de empresas sanitizadoras de lo que es la contingencia sanitaria por el COVID. Hoy en día hay que tener en consideración que los desinfectantes sanitizantes están regulados por un decreto supremo que viene siendo el 157. Recordemos que el decreto supremo viene siendo un reglamento que lo dispone en este caso el Ministerio de Salud para efectos de reglamentar alguna empresa que quiera aplicar. Esto significa que estos productos deben ser aplicados por empresas autorizadas por la Seremi de Salud. Bien, en el caso de un producto como el amonio cuaternario, este no puede ser aplicado por cualquier persona, sino que tiene que ser aplicado por una persona de una empresa autorizada por la Seremi de Salud regional que corresponda. Además, cualquier producto que se utilice debe contar con un registro del Instituto de Salud Pública, el ISP, es decir, tiene que tener una resolución sanitaria. Siempre se debe verificar que la empresa que contrate y que realice la desinfección cuente con la autorización sanitaria. Hoy en día hay muchas empresas que están pasando en una transición desde el punto de vista empresa aseo, bien, a hablar de una actividad ya más bien de sanitización. Por lo tanto, para poder hacer esa sanitización y poder llegar a ocupar algún producto químico, sí o sí, en este caso, esta empresa lo que debe hacer es, en este caso, ir a la Seremi de Salud Regional, pedir una solicitud para autorización como empresa aplicadora desinfectante o sanitizante y, en este caso, cumplir con todos los requisitos que establece el formulario que le van a entregar
para poder, en este caso, aplicar. Es muy importante que la empresa que realice esta sanitización o desinfección con algún compuesto químico, este compuesto químico sí o sí tiene que tener la resolución del Instituto de Salud Pública, el ISP. Si no, simplemente no es posible que utilice ese compuesto químico, ya sea para la aplicación de compuestos asociados, por ejemplo, a bombas manuales, o también asociados a lo que son compuestos que generan una aplicación a través de rociadores, en este caso de gases, que hoy día también se están utilizando en el mercado para efectos de generar una mayor alcance. Hoy en día se está viendo mucho lo que es la aplicación de aerosoles o sistemas de gases para efectos de generar sanitización en ambiente de trabajo, pero si yo voy a realizar una sanitización, tengo que primero verificar que la empresa tenga la autorización sanitaria y después que el producto químico que esté utilizando la empresa esté en este caso con una autorización por sanitaria desde el registro del Instituto de Salud Pública ISP. Bien, veamos los registros que deben tener estas empresas cuando trabajan en este caso con sustancias químicas, añadiendo en este caso el criterio de que si la empresa está almacenando sustancias químicas y esas sustancias químicas superan los 600 kilos o 600 litros, deben sí o sí habilitar una bodega, en este caso de sustancias peligrosas para el almacenamiento. Bien, ¿cuáles son los requisitos que hoy en día está pidiendo la autoridad sanitaria a través de las Seremi regionales de salud? Primero que todo, contar con un plano croquis de la ubicación de la empresa. Segundo, tener un plano croquis detallado que incluya las dependencias del trabajo, lugar de almacenamiento, preparación, limpieza de equipos, servicio higiénico, guardarropía, oficinas y otros. Tercero, listado de los equipos de protección personal, que en este caso va a ocupar la persona, el trabajador que va a hacer esta sanitización en el cliente que lo contrató, un listado de los equipos de aplicación de desinfectantes y un procedimiento por escrito de la preparación de los productos a aplicar, la forma de cómo los van a aplicar, que aseguren que los trabajos que se ejecuten sean técnicamente eficaces y que ellos se desarrollen en óptimas condiciones de higiene y seguridad, garantizando la salud, obviamente, de las personas y también del medio ambiente. Es decir, tiene que haber un procedimiento por escrito. No es llegar y decir, voy a aplicar, por ejemplo, hipoclorito de sodio, o voy a aplicar cloro diluido, en este caso, y la verdad no tengo idea cómo hacerlo, pero lo voy a hacer netamente porque creo que es así, sino que no. Todo esto tiene que estar estandarizado a través de un procedimiento por escrito. Bien. Otro de los requisitos que debe tener en este caso esta empresa es la nómina del personal, indicando sus funciones y acreditar su capacitación en el uso y conocimiento de los desinfectantes, modo correcto de utilización, de los elementos de protección personal y de los equipos de seguridad. ¿Ya? Tiene que haber una memoria explicable sobre el manejo de residuos. Esto también se conoce como un plan de manejo de residuos, porque después de que yo ocupe ese compuesto químico, eso va a pasar a un residuo. ¿Qué voy a hacer con ese envase que me quedó? ¿Lo voy a botar a la basura doméstica? No corresponde, se transforma de una sustancia peligrosa a un residuo peligroso. Por lo tanto, en ese sentido, la almacenaje se tiene que realizar en una bodega, en este caso, que cumpla con las condiciones adecuadas de lo que establece el Decreto Supremo 43. ¿Ya? La certificación de afiliación a un organismo administrador del seguro. Hoy en día, las empresas, existe el Instituto de Seguridad Laboral, también existen otros organismos administradores en el mercado, en donde una empresa debe adherir a sus trabajadores. Si no está la adherencia a los trabajadores desde el punto de vista de prestación del seguro ley, en este caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no van a obtener la autorización sanitaria para efectos del cumplimiento de poder aplicar o ser una empresa que se dedique a la sanitización o desinfección de empresas o lugares de trabajo. Y adicionalmente se debe adjuntar un curso
de manejo de sustancias químicas de un responsable técnico con un certificado de título. ¿Esto cómo lo puedo obtener? Lo puedo obtener a través del organismo administrador del seguro propiamente tal, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, o puedo realizarlo a través de una OTEC que se dedique, en este caso, que tenga expertise y conocimiento en estas temáticas, por lo tanto, eso también se puede realizar. Bien. En este caso, los productos que se pueden utilizar, ¿ya? Y esto, producto de la pandemia, es que se está dando este vuelco de muchas empresas que realizaban aseo a tal vez transformarse a empresas de desinfección o sanitización. Entonces, algunos productos que se están ocupando en el mercado hoy en día, los más usados principalmente, tenemos el hipoclorito de sodio, tenemos los amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, algunos fenoles, existiendo otros productos que tal vez son de mejor experiencia en el uso, pero lo que más se está utilizando hoy en día viene siendo el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario. Para los efectos de este protocolo se recomienda que el hipoclorito de sodio, que viene siendo el cloro, sea al 0,1%. Es decir, equivale que por cada litro de agua, 20 cc. Esto más o menos es 4 cucharaditas chicas de cloro vierto en 1 litro de agua, y eso obviamente aplico el hipoclorito de sodio para desinfectar un lugar. Tiene pro y contra. Si es una oficina administrativa y si yo aplico agua sobre documentos, la verdad se van a estropear esos documentos. Bien, por lo tanto, tengo que ser consciente de qué tipo de compuesto voy a utilizar. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%. ¿Es posible ocupar otro tipo de desinfectante? En el caso se recomienda observar y buscar lo señalado en la circular C37, número 10 del 5 de diciembre del 2018 del Ministerio de Salud. En ese caso, se debe seguir la recomendación del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. ¿De dónde voy a sacar esas recomendaciones? Desde la hoja de datos de seguridad. Y muy importante, aquí lo que se busca en este caso es buscar la eficiencia y en este caso la seguridad de las personas. Por lo tanto, el amonio cuaternario solo debe ser utilizado en objetos, no seres humanos. Se prohíbe el uso de túneles de sanitización con aplicación de amonio cuaternario. ¿Por qué? Porque el túnel rociaba, en este caso una nieblina, aerosol, a lo que es el cuerpo de la persona y no puede entrar en contacto el cuerpo de la persona con el químico, el amonio cuaternario. Bien, ahora, el protocolo de contingencia sanitaria de sustancias peligrosas, en este caso del COVID, considera ciertos elementos de protección personal que deben ser utilizados por parte de las personas que realizan esta aplicación de estos productos. Por lo tanto, los EPP que se recomiendan, en este caso, vienen siendo la pechera desechable o reutilizable y guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes e impermeables de manga larga, no quirúrgico. Bien, no obstante, dependiendo del tipo de tarea, podemos estandarizar el uso del EPP según el tipo de función, ¿ya? Esto lo que establece el protocolo es una recomendación, pero en la práctica, aquellas empresas que se estén buscando una opción de poder crecer en este mundo de lo que es la sanitización y desinfección, nosotros hemos preparado en conjunto con el Instituto de Seguridad Laboral 2 posibilidades para que ustedes realicen este proceso. Primero, es a través de un proceso manual, a través de un pulverizador, en donde los tipos de PP recomendados pueden ser la mascarilla N95 o la mascarilla de medio rostro con filtro. Lo que hace el filtro de la mascarilla N95 principalmente es evitar tener un buen acceso de aire de la persona y evitar que esta mascarilla se sature. Uno, cuando está utilizando una mascarilla que no es con filtro N95, la mascarilla se tiende a humedecer. El filtro lo que ayuda es que filtre las partículas y en este caso ayude a generar una adecuada que esté seca, en este caso la mascarilla, y no esté excesivamente húmeda y tenga que cambiarla. Acompañado de la mascarilla, antiparra o careta facial, antiparra específicamente para los ojos. Recordemos que las sustancias peligrosas o químicas son especialmente dañinas
lo que son los ojos, y recordemos también que al momento de aplicarlo debemos resguardar específicamente algunas vías cutáneas del cuerpo en donde puede hacer acceso la sustancia peligrosa. Buzo desechable cuerpo completo o lavable, en este caso pueden ser ambas dos modalidades. La diferencia es que el desechable es más económico que el lavable, eso principalmente, pero ambos dos sirven, y el desechable en este caso debe ser botado, en este caso, como un residuo peligroso, producto de que estuvo en contacto con sustancias químicas peligrosas. Botas de goma, las cuales pueden ser lavables, después se deben lavar, y guantes químicos asociados a la aplicación, en este caso, del equipo manual de pulverización. Y por otro lado, en el caso que utilicemos un sistema nebulizador, que lo que hace es que este sistema genera una nube, en este caso de niebla, por decirlo así, y provoca en este caso lo que es asociado a una humedad en la superficie, un humo, y eso libera en este caso partículas de desinfectantes para efectos de esparcir o eliminar las propiedades contaminantes que existen en la superficie. Aquí se necesita una mascarilla full face, ya que son las que ustedes pueden ver en la imagen más abajo, con un filtro de gases y vapores orgánicos específicamente. También con un buzo desechable o lavable. La diferencia, vuelvo a repetir, es que uno es más caro que el otro. Botas de goma, las cuales se pueden lavar, y guantes químicos para una correcta aplicación. Bien. Finalmente, quiero dejarlos cordialmente invitados a través del campus Prevención del Instituto de Seguridad Laboral.cl, en donde pueden encontrar muchos cursos asociados a las diferentes temáticas que hoy en día estamos realizando en el día a día. Espero que haya sido una actividad satisfactoria y estaré atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, Diego, por esta gran presentación. Y bueno, antes de pasar al espacio de preguntas y consultas de nuestros espectadores, que la verdad son varias, quiero saludar a todos y a todas que nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook Live, y también quienes se han ido uniendo al canal de prevención también del Instituto de Seguridad Laboral. Ya, bueno, antes de pasar al espacio pregunta, Diego, también queremos invitar a todos a que puedan responder una pequeña encuesta de satisfacción que vamos a lanzar ahora a través de la transmisión. Va a ser muy breve, así que le agradecemos mucho a nuestros espectadores que la puedan ir resolviendo. Bueno, Diego, la primera pregunta de nuestros participantes, la verdad es que hemos tenido muchas, así que la pregunta es, Ingrid nos consulta, ¿cuál debe ser el proceso de almacenamiento de 5 bidones de amonio cuaternado, cada uno de 1 litro? A ver, si bien el proceso de almacenamiento, como indica Ingrid, no necesariamente tendría que habilitarse una bodega de sustancias peligrosas. No obstante, si estoy almacenando, en este caso, este compuesto químico, el amonio cuaternario, yo recomiendo que sea sobre un sistema de contención de derrames de igual manera, ya para efectos de prevenir y poder etiquetar correctamente que viene siendo una sustancia peligrosa en el caso de que esté cercano a algún lugar de alguna persona o de niños. Entendamos que tal vez se está haciendo teletrabajo, por lo tanto, tal vez tiene esos compuestos almacenados en su casa, no lo sé, estoy suponiendo. Pero adicionalmente yo recomiendo instalar igual el logo, que viene siendo el rombo de sustancias peligrosas, como líquido en este caso, sustancia líquida, para efectos de generar un mayor resguardo. Y además de eso, capacitar a las personas que están aplicando el compuesto químico para que sepan la correcta utilización y aplicación de este compuesto. Muchas gracias, Diego, por esa respuesta. Y tenemos a Zenaida Pizarro, que también nos consulta. ¿Cuáles tendrían que ser las características del lugar donde se guardan los líquidos? En este caso, por ejemplo, amonio cuaternario para una pyme. A ver, para una pyme, dado que a veces las condiciones no se encuentran en un 100%, muchas veces por un tema de costo asociado, tiene que ser un lugar que tenga ventilación principalmente, que no esté con exposición a lo que es el sol,
Y por otro lado, que sea un lugar fresco. Esa es la recomendación, sumando en este caso la explicación anterior que yo di, que esté señalizado, que las personas estén capacitadas y que estén lejos del contacto de trabajadores que no sepan para qué es lo que sirve el compuesto. Pero principalmente que esté señalizado. Ya con eso ayuda mucho a lo que es un manejo adecuado de lo que es el amonio cuaternario. Perfecto. Bueno, Diego, también tenemos acá a Sebastián Ortega, quien nos consulta. ¿Qué pasa si una empresa está aplicando el producto con certificación ICP, pero con trabajadores propios a los cuales se le instruyó? Se creó un protocolo, un PTC, y se le entrega a los EPP, ¿también certificados? A ver, la certificación en este caso solamente se valida a través de un organismo técnico competente. Ese organismo técnico competente, si bien por lo que entiendo en la pregunta, ya se capacitó internamente, a través de alguna charla podría ser, se dejó evidencia de esa capacitación, pero de cierta manera esa capacitación no es válida. Ya lo que se busca es que se haga un curso respecto a esta capacitación. Por lo tanto, faltaría ahí en ese caso, que si es una pyme, asesorarse por su organismo administrador del seguro para buscar la capacitación asociada al manejo de sustancias peligrosas y de esta manera estar en regla para poder aplicar ya el producto como indica que está ya con la resolución del ISP de forma correcta. Y esto principalmente, tal vez no porque tal vez los conocimientos de la persona que capacitó sean lo inadecuado, sino directamente porque las empresas hoy en día están pidiendo estos requisitos para efectos de poder aplicar estos tipos de productos en su empresa. Si no tiene la capacitación desde el punto de vista técnico, con certificado, en este caso podría quedar afuera una licitación y no sería la idea. Gracias, Diego, por esa respuesta. También acá tenemos a Pedro Chanqueo, que nos consulta. Para colegios, jardines infantiles, escuelas de lenguaje, la sanitización será con amonio cuaternario, donde se almacenará junto con todos los desinfectantes, como cloro, aerosoles, etcétera. ¿Cómo debe ser eso? A ver, en un colegio va a depender mucho si el colegio, por ejemplo, tiene el personal de aseo contratado por parte del colegio. Si el personal de aseo es por parte del colegio, el colegio tiene que tomar las medidas, obviamente, para tener una adecuada identificación del producto del amonio cuaternario. Bien, ahora, si la empresa es externa y le presta servicio a ese colegio, que no creo que sea el caso, yo sugiero que todas esas coordinaciones se hagan con este proveedor que realiza esta coordinación con las empresas. En el caso que sea algo doméstico y el personal de aseo esté contratado por el colegio, yo lo que recomiendo es que tenga un lugar específico para el compuesto de amonio cuaternario, porque muchas veces se tiende a confundir. Entonces, no es la idea generar una intoxicación o una alergia cutánea o de exposición tal vez a la piel o a los ojos, producto de un compuesto que no está adecuadamente, que no es de un uso habitual, porque entendamos que el amonio cuaternario no es para que lo aplique todos los días, sino que es para que refuerce tal vez una vez a la semana una limpieza profunda y lo dejo por ahí guardado en un lugar correctamente señalizado para efectos de un mejor manejo del producto. Perfecto, Diego. Mira, también acá nos consultan, ¿qué condiciones debe tener una bodega para almacenamiento de estos productos de sustancias químicas? ¿Quién rige el control de la bodega y qué características tiene que tener? A ver, el control de la bodega va a estar determinado por la autoridad sanitaria, vienen siendo las CEREMI regionales, es decir, un fiscalizador puede llegar hoy día a una empresa que tiene una bodega de sustancias peligrosas y solicitar desde el punto de vista técnico la documentación asociada y también desde el punto de vista visual la observación que va a hacer. Y en ese sentido la bodega de sustancias peligrosas, primero que todo, debe tener un sistema de contención antiderrame, ya sea a través de canaletas o puede ser un sistema de contención de derrames donde esté la sustancia arriba, por ejemplo, de un lugar. Debe tener los equipos de extinción adecuados asociados a lo que es el tipo de sustancia peligrosa que se está almacenando. Debe tener un sistema de contención de arenas, producto de que si también existe algún derrame, debe estar señalizada y debe tener una ventilación adecuada para efectos de que no generen
combustión al interior de la bodega en la presencia de muchos químicos que podría tener. Perfecto, Diego. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta de Cristóbal Díaz. Respecto a la formalización de empresa autorizada para el uso de desinfectante con orden B32, ¿cuál es la diferencia o facilidad que se da para obtener resolución respecto a la resolución establecida en el DS 157? Mira, lo que hoy día se está pidiendo específicamente es lo asociado al DS 157, ¿ya? Específicamente, uno lo que debe hacer la empresa es ir específicamente a la Autoridad Sanitaria Regional o descargar el formulario web a través de la página web que tenga la Seremia de Salud correspondiente. En la sección documento, uno va y descarga los requisitos. Después de eso, se instruye en todos los requisitos que está solicitando este documento en base al DS 157 y respecto a eso solicita y envía en este caso a la Autoridad Sanitaria Regional la solicitud correspondiente para poder operar como empresa de desinfección y sanitización. Eso es hoy día lo que se está haciendo principalmente respecto a esta temática. Muchas gracias, Diego, por esta gran presentación. La verdad es que nos han llegado muchas dudas y consultas con esta temática que vamos a tratar de responder en lo posible a través de correo electrónico. Y la verdad es que los quiero dejar cordialmente invitados para la próxima capacitación seminario web el día 5 de agosto, que es el tema claves para enfrentar la crisis en casa con o sin niños. Los dejo invitados para que se puedan seguir inscribiendo a todas las empresas adheridas también a través de los links de inscripción que estamos difundiendo. Y la verdad es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.